Ay, no, ese es en el otro servicio. Vamos a empezar y vamos a orar. En el otro estudio, perdón, vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo hermoso que tú nos das. Gracias porque tu palabra alumbra nuestro entendimiento. Tú nos haces sentir amadas, nos haces sentir protegidas porque tú realmente eres nuestro marido. Y no importa cómo sea nuestro marido, no importa si se haya ido, no importa si partió contigo, si nos divorciamos, no importa si ahorita nos encontramos solas, si él está pero no está, porque tú eres nuestro verdadero marido, ese marido perfecto que todas como mujeres necesitamos. Porque todas necesitamos ese consuelo, ese amor, esa protección, esa seguridad, y esa totalmente solo la podemos encontrar en ti. Permítenos recibir esta palabra de parte tuya, creerla y llevar a cabo lo que estas grandes mujeres que fueron viudas hicieron en la Biblia. Gracias por todo esto, en el nombre de Jesús, amén. Hoy estamos en la lección número 15 del libro de Ruth y el tema es el esfuerzo de las viudas. Y como referencia a este esfuerzo tenemos a Ruth 2:7, en donde vemos cómo se esforzó Ruth. Ahí dice, y ha dicho te ruego, o sea, fue cuando fue a espigar en el campo. Acuérdense que ellas cuando regresaron a Belén económicamente estaban mal, ¿están de acuerdo? No tenían, entonces Ruth no se quedó ahí de brazos cruzados. Ella dijo, yo voy a hacer algo, voy a ser diligente, y fue al campo a espigar. Y vamos a leer lo que dice Ruth 2:7. Dice, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Entonces ella estuvo ahí trabajando un poquito, todo el día y estuvo trabajando sin descansar, dice ahí, ni aún por un momento. Ruth 2:17 dice también, espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Entonces aquí encontramos a Ruth que al ver la situación económica en la que se estaban encontrando ella y su suegra, a la cual amaba como si fuera su mamá, fue a buscar qué darle de comer a ella. Y la manera en que lo hizo fue espigando en el campo. Más adelante vamos a ver por qué fue que fue a espigar al campo. Entonces, podemos ver, y ahorita lo acabamos de ver al principio que les pregunté cuántas viudas hay, solo una levantó la mano. Marilu. ¿Dos? No te vi la tuya, perdóname, disculpa. Tenía mi enfoque más, o sea, como que esta parte estaba en el punto ciego, disculpe usted, señorita. Entonces, pero pocas manos. Cuando ya les di la definición de lo que era una viuda según a la luz de la Biblia, quiero que vayamos a verlo. Nos vamos a adelantar un poquito. Vayan a la página 122 y después del texto donde dice qué es una viuda, ¿ya lo tienen? Dice, la palabra que se usa en el Antiguo Testamento para viuda proviene del hebreo almaná y significa desolada, abandonada, persona divorciada, enviudar. En el Nuevo Testamento se usó la palabra griega gera y significa mujer a quien le falta esposo. Y ya después, cuando les di la definición, ya más mujeres levantaron las manos, ¿sí o no?
como que ya más encajan en el perfil de viudas. Hoy en día podemos ver a muchas viudas. Sin lugar a dudas, y lo hemos visto domingo tras domingo, hay más mujeres aquí que hombres, ¿sí o no? Se congregan más mujeres que hombres. Y yo les aseguro que la mayoría de las mujeres son viudas, con base a estas definiciones que acabamos de ver. Hay muchas mujeres que a pesar de que tienen a un marido, es como si no lo tuvieran. Y la hacen de función de papá y mamá en la casa y llevan el sustento a su casa y bueno, ¿qué no hacen? Hacen un gran esfuerzo. Entonces, si tú eres una mujer así, esta lección es para ti. Amén. Tenemos que entender también que hay un mandato muy fuerte para los hijos y para los nietos de cuidar a sus viudas. Vean lo que dice Primera de Timoteo 5, el verso 4 y el verso 8. ¿Ya lo tienen? Está en su página 122 del libro, si lo tienen, si no, búsquenlo en la Biblia. Y si no, hay en las pantallas. ¿Ya vieron qué padre se ven las pantallas ahora? Es la nueva decoración que están poniendo. Entonces, ya lo tienen, dice, pero si alguna viuda que dice, tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Vayan ahora al verso 8, que dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La Biblia nos enseña que debemos de cuidar de las viudas y más si son mayores de 60. Ay, yo ya incluyo ahí. No, pero ¿saben qué? Ya cumplí los 60, pero les digo algo, me siento más joven que cuando cumplí los 40. Cuando cumplí los 40, no manchen, yo me sentía… ¿Por qué? Porque ya estaba en lo de el climaterio, con todos esos relajos y todo, ¿no? Pero bueno, dice la Biblia que mayores de 60, entonces, ahí para no agravar a la iglesia, sabemos que tenemos un granero abundante y todo, para ayudar a la gente necesitada, sobre todo también estas viudas. Sin embargo, dice la palabra que para que la iglesia no sea, ¿cómo se le dice? Pues saqueada o no sé cómo decirlo, que primero, ¿quién tiene que velar por las viudas? Sus hijos y los nietos, ¿no? Y ¿saben qué es lo triste? Que yo he visto a mujeres fletándose, haciendo mil cosas, perdieron a su marido o su marido se fue o qué sé yo, y ellos la hacen de mamá y papá, ¿no? Y se van a trabajar todo el día, se esfuerzan trabajando por traer el sostenimiento y luego llegan y todavía el quehacer, la educación de los hijos y todo. Y los hijos les reclaman a sus mamás que por qué no estuvieron presentes. Sí, y hay mucho de eso. Y da tristeza, porque no ven el esfuerzo que hizo su madre para sacarlos adelante, para obtener dinero económicamente para sostenerlos y todo, y no valoran eso. Y eso es triste. Y a los hijos y a los nietos les corresponde cuidar de sus viudas, de su mamá o de la abuela que quedaron viudas. Y ya vimos lo que es la definición de viuda, ¿ok? Entonces, qué triste es ver que se desentienden los hijos, se desentienden los nietos, y ahí está la mujer sola, ya grande, para encontrar, muchas ya ni tienen trabajo, no pueden encontrar trabajo y todo, pero tú ves que siguen esforzándose y haciendo cosas. Entonces, es para honrar el día de hoy a todas esas mujeres que son viudas
Todas ustedes que están haciendo esa labor, me quito el sombrero. Pero ¿saben qué? Tienen al marido perfecto. Tienen ese marido que es el Señor, que no las va a dejar, que las va a defender, que las va a proteger, que está con ustedes, mejor que un marido físico. ¿Amén? ¿Lo creen? Pues más les vale, porque pues es el único globito que hay de dónde pescarlos, ¿no? Entonces vemos que se esfuerzan y a pesar de todo sus hijos a veces no lo valoran, los nietos no lo valoran, pero ellos, a la luz de la Biblia, son los que tienen que velar por el sostenimiento de sus viudas. ¿Amén? Ahora, a la luz de la Biblia encontramos varios ejemplos de viudas que podemos imitar. Entonces, son ejemplos positivos de viudas en las que de las cuales podemos aprender mucho y podemos ver el esfuerzo que esas viudas hicieron. Y si tú eres una viuda, péscate de esto para que te puedas agarrar de lo que hicieron ellas y tener la bendición que ellas recibieron también de parte del Señor. Amén. Entonces encontramos en primer lugar que se esfuerzan en confiar en Dios. Y tenemos un ejemplo, si quieren ir, esto sí lo vamos a buscar en la Biblia, porfis, en Primera de Reyes, capítulo 17, vamos a hablar sobre la viuda de Sarepta. ¿Se acuerdan que hubo una gran sequía, que el profeta Elías oró para que no lloviese y porque no había llovido en 3 años y medio, había una tremenda sequía, muchos se estaban muriendo por la falta de agua, el ganado y todo, pues había poco. Y entonces vemos que él primero fue sostenido por Dios en un arroyo, le mandaba cuervos que le mandaban pan y le mandaban carne y tomaba agua del arroyo, pero en eso se seca el arroyo y Dios lo manda al profeta Elías a irse con esta viuda de Sarepta. Y vamos a leer a partir del verso 8, Primera de Reyes 17, 8, ¿ya lo tienen? No sé si, ok. Dice, vino luego a él, o sea, a Elías, la palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Antes de seguir, podemos pensar, ¿qué ocurrencias las del Señor? De mandar a Elías con una viuda, ¿no? Pero ahorita les voy a decir el secreto. Dice, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Espérense tantito que hay un verso. ¿Cuál es el 8? Ok, antes de seguir, quiero que enfaticemos el versículo 9. Porque aquí hay algo importante que tenemos que ver. Dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Esa palabra orden significa cargo, construir, designar, escoger. Dios escogió a esta viuda en particular para que sustentara al profeta Elías. Ahora la pregunta es, ¿por qué a esta viuda? Vayan, me estoy adelantando un poco y acomodándolo un poco diferente.
Vayan a Lucas 4, si quieren, si tienes el libro ahí, léelo, para que no muevas la Biblia, porque vamos a seguir leyendo. Lucas 4:23, lo puedes leer en la pantalla si quieres también, o ahí en tu libro, en la página 123. ¿Ya lo tienen? Dice, bueno, en principio no sé, dice, Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer en Sarepta de Sidón. ¿Saben por qué escogió Dios a esta viuda en particular? Porque había fe y confianza en ella. Regresemos al pasaje de la viuda y vamos a ponernos en sus zapatos para entender mejor esto. ¿Amén? Entonces vamos a seguir leyendo a partir del 10 otra vez. Dice, entonces él se levantó, Elías, y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Estaba recogiendo leña. Esa labor la hacía ¿quién? Los hombres. Entonces ahí vemos que ella estaba haciendo la labor del hombre y la labor de la mujer. Dice, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Qué estaba escaseando en esos momentos? El agua. Y le pide lo más difícil, el agua. Pero no solo eso. Dice, y yendo ella para traérsela, nunca preguntó, oye, pero espérame, ¿por qué? Pues ¿quién eres? O sea, ¿yo por qué te tengo que sostener, no? Ella sabía seguramente que era el profeta. Y el profeta que representaba la obra de Dios. Entonces ella sabía que se lo estaba dando ¿a quién? A Dios, ¿no? Dice, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ponte en sus zapatos. ¿Tienes a un hijo? Vamos a actualizarlo un poco. ¿Tienes, qué te parece, 1 litro de agua? ¿Medio litro? Medio litro. Vamos a ponerlo más crítico. Medio litro de agua. Y tú te pones a pensar, ok, medio litro, bueno, pues un vasito para cada quien. O sea, medio litro es como 2 vasos, ¿no? Bueno, 3/4 o algo menos. Ok, lo dividimos, ¿no? Pero luego le pide una torta. No se crean, una torta hawaiana, o sea, un pan árabe, ¿no? Pues hazme a mí primero. Y tienes a tu hijo. Si algo nos parte, es nuestro hijo. Les voy a platicar, muchas ya han oído esta historia, pero en una ocasión, cuando estábamos empezando a vivir por fe, de que ya servíamos de tiempo completo en la obra, pues estábamos así, ¿no? Y llega una hermana y me dice, oye, no hemos desayunado, ¿te puedo tomar 2 huevos? Y había yo hecho frijoles y frijolitos, y en mi mente estaba, tengo 3 huevos, 1 para mi hijo, que Martín siempre me pedía su huevito. Dije, ok, no hay bronca, o sea, me queda el huevo de mi hijo, ¿no? Por nosotros no hay problema. Le dije, sí, toma 2 huevos y 1 se le cae al piso. Yo tenía ganas de recogerlo, la verdad. Y dije, no. Me dice, ¿puedo agarrar el otro huevo? Y yo así. Y yo, ¿ahí qué haces? ¿Qué hubieras hecho?
¿Qué hubieras hecho? La verdad, le hubieras dicho, ay, no, ay, levántalo, ay, mi vida, levanta el que tiraste, ¿no? Y yo dije, Señor de mi vida, ok, sí, está bien, agárralo. Y yo así. Al día siguiente, mi hijo, ¿y mi huevito? Y yo así, como mamá, híjole, te parte el corazón. Pero ahí vemos quién está en primer lugar en nuestro corazón. ¿Es nuestro hijo, nuestros hijos, o realmente es Dios? Miren, esto no es para hacer publicidad ni nada, pero no hemos entendido lo que es diezmar y ofrendar. Porque a veces damos, y ahorita lo vamos a ver como con la viuda que dio 2 blancas, lo que nos sobra, ¿no? Y no hemos entendido que todo es del Señor, ¿no? Si algo tenemos, ¿quién nos lo dio? El Señor. Y cuando tú le das a Él primero, pasa esto, vamos a seguir leyendo. Ahora sí, ¿en cuál me quedé? 12. Y ella respondió, ese ya lo leímos, ¿no? El 13. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. O sea, ¿quién va primero? Y tú puedes ver el dinero que tienes y decir, ay, Señor, diezmo, no, espérame tantito. O bueno, lo que Dios ponga en tu... O sea, todos tenemos que darlo primero al Señor. La cantidad tú la decides, ¿no? Pero ¿quién va primero? Y muchas veces lo hacemos al revés. Hacemos nuestras cuentas y ya después de, ok, me sobra tanto, ok, de aquí yo te doy. Y le damos las sobras. ¿Sabes qué? De lo primero que recibes, ¿a quién le tienes que dar? Al Señor. No importa lo demás, primero es el Señor. Y a veces dices, bueno, ¿te lo puedo pagar después? Les voy a platicar otra cosa que me pasó para que vean que esto es real. Me voy a poner de... Ya muchas lo han oído, pero pues ya. Yo trabajaba en un kinder cristiano hace muchos años y cada viernes me pagaban y me daban un cheque. Saliendo yo de ese kinder, yo pasaba al banco y cobraba ese cheque. Y ese domingo yo estaba antes en la alabanza y nos tocaba ir al sur. Mi esposo ya era pastor y todo. Y él nos mandaron al sur, al Monte Carlo, las que conocen ese salón. Y estaba yo en la alabanza y en eso oigo al Señor que me dice, dame todo tu cheque. Esa vez no sé por qué no pude cambiar mi cheque. Y me dijo, dame todo tu cheque. Y yo, ¿ah? No, yo no oí bien. No, esto no es el Señor, es el enemigo que quiere. Entonces se lo platiqué a una amiga que era, bueno, es pianista, no sé, muchas tal vez la conozcan, se llama Ida. Ella ahorita no está con nosotros, pero nos llevábamos muy bien. Y dije, oye, ¿qué crees? Creo que Dios me dijo que diera todo mi cheque, pero ¿verdad que no es el Señor? Y me dice, mira, conociéndote, mejor dáselo porque luego la culpa no te va a dejar. Y yo, ay, no conforme con eso, voy con mi marido. Oye, ¿qué crees? Me pasó esto. Pues yo no sé, pero yo no te voy a dar para tus camiones. Porque de ahí yo agarraba para irme al kinder, ¿no? Y yo en la torre. No, dije, no, esto no es del Señor. Entonces me hice guaje, ¿no? Y ya pasó la prédica y todo. Y ya que iba a salir, en la salida había unos botes. Y el Señor me vuelve a decir, dame todo tu cheque. Y yo, ¿qué? ¿Es en serio? Yo dije, no puede ser. Total que agarré mi cheque. Y ya ven que cuando no hay nada, ¡tuc!, se oye, ¿no? Entonces cuando cayó, yo tenía ganas de abrirle el bote y sacar mi cheque, la verdad. O sea, pero dije, ok, Señor, voy a confiar en ti. Pero yo así como que... Uy.
yo esperando honestamente que Dios me bendijera. Yo dije, ay, le di todo mi cheque, pues él sabe que tengo necesidades, que tengo que pagar el transporte, ¿no? Y entonces pasó una semana y nada. Pasó otra semana y nada. Tuve que pedir prestado para pagar los camiones, ¿no? Hasta después de 2 semanas llega una hermana y me dio una ofrenda. Y yo, en vez de decirle, Señor, gracias, ¿saben qué se me ocurrió decirle? No, tache, ¿por qué te tardaste tanto? ¿Y saben qué me contestó? Porque tú te tardaste en dármelo. ¡Pum! Esto es real. Esto es real. O sea, ahorita me río, pero en el momento yo me sentí una cucaracha aplastada. Entonces, a veces, miren, ¿tu carne va a querer dar todo? ¿El enemigo crees que quiera que bendigas la obra? Entonces, ¿de quién viene? ¿Y por qué dudamos? ¿Y por qué crees que Dios a veces nos pide algo que tú dices? ¡Ugh! Cantamos hace rato una canción de que nosotros menguemos y que el que crezca. ¿Sí o no? ¿Quieres que ese Cristo que llevas dentro crezca dentro de ti? Te va a pedir cosas que tú digas, no, Señor, por favor. Entonces, si tú oyes esa vocecita de dalo todo, más vale que le hagas caso. Y no le reclames al Señor porque te la va a revirar. ¿No? Y a veces decimos, Señor, ahorita no tengo, préstame y mira, te lo pago después. ¿Qué estás haciendo ahí? Retrasando la bendición que Dios te quiere dar. Pero no solo eso, estás retrasando algo que no te corresponde a ti, que le pertenece a Él. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, yo sé que son cosas fuertes, pero esta mujer, pónganse en sus zapatos, dame a mí primero, antes que a tu hijo, dame a mí primero. Oh. Y ella quiso, ¿qué dijo? Ay, no, espérame tantito. Él le dijo, no temas, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti, para tu hijo. Y luego, ¿qué le dijo? Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Le dio una promesa. ¿La dudó? Dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Creyó. Hoy quiero invitarte a que creas que el que te sostiene, ¿quién es? Y no tengas miedo, no te va a fallar. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Amén. Dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa, ¿qué dice? Muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Entonces ahí tenemos que aprender ¿a qué? A confiar en el Señor. ¿Por qué escogió Dios a esta viuda en particular? Porque cualquier otra le hubiera dicho, sácate que primero mi hijo, ¿no? Pero ella creyó. Por eso Dios le dio la orden a esa viuda, escogió a esa viuda porque sabía que podía confiar en ella, podía usarla como un instrumento para sostener a su siervo. Hoy pregunto, ¿cuántas estarían dispuestas a hacer lo que esta viuda hizo? No me levanten la mano, porque a veces de boca para afuera decimos que sí y a la mera hora no lo hacemos. Pero lo que quiero que entendamos que tenemos que aprender a confiar más en el Señor, a descansar más en el Señor. ¿Amén? Ok. Ahora,
Ay, se me cerró. Espérenme tantito. Entonces, vimos que ¿en qué se esfuerzan las viudas? En primer lugar, en confiar en Dios. Ya vimos el ejemplo de la viuda de Sarepta. Vayan ahora también a Marcos capítulo 12, versos 41 al 44. Vamos a ver otro ejemplo de la viuda que echó todo su sostenimiento a la ofrenda. ¿Ya lo tienen? Marcos 12, 41, 44, está en la página 124 de su libro, y si no, ahí está en las pantallas. Dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas. Una blanca es una moneda pequeña de cobre. En el sistema romano era la moneda de menor valor. Hoy en día, ¿cuál sería la moneda de menor valor? Las de 5 centavos ya ni cuentan, ¿no? ¿De 10? Bueno, hagan de cuenta que echó 2 monedas de 10 centavos, 20 centavos, que no es nada, pero es lo que tenía, ¿no? Y luego seguimos leyendo, dice: entonces llamando a sus discípulos, y una viuda pobre echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Imagínate, contaba con 20 centavos actualizándolo, ¿no? Lo que me impacta de este pasaje es lo que estaba haciendo Jesús. ¿Qué estaba haciendo? Estaba viendo cuánto echaban, quiénes echaban y todo. Y muchos echaban mucho, pero de lo que les sobraba. Entonces Dios no ve la cantidad, ve la intención de tu corazón. Porque muchas veces, yo no sé si te ha pasado, que tienes puras moneditas y hasta pena te da meter eso, ¿no? Dárselas al Señor. Y dices: ay no, me voy a ver mal. Y más si truena así que caigan, así como que, ay no. Y nos da pena. ¿Y saben por qué? Porque nos preocupa la mirada de los demás, no la mirada de Jesús. Y hoy te digo, ¿quién es más importante? ¿Que los demás nos vean cuánto damos? ¿O que sea Dios el que vea cuánto damos? ¿Y por qué lo damos? ¿Cómo, cuándo, dónde, a qué hora? No sé, la intención del corazón. Porque Dios lo que mira es el corazón. Amén. Entonces, cuando tú des tu ofrenda, tu diezmo, bueno, el diezmo ya saben que es allá, dalo para agradar a Dios, no a la gente. Y dalo de corazón, exacto, como agradecimiento a todo lo que Dios te ha dado. Sea mucho, sea poco, seamos agradecidos con Dios. Muchas veces lo damos, sí, para que Dios me dé más. Es una ley, sí, pero la intención del corazón que no sea para yo recibir más, sino: Señor, porque te amo, como agradecimiento es que te quiero dar. Y bueno, hay una ley, así como hay leyes físicas que si suelto este libro se cae, hay una ley espiritual: el que siembra poco, poco va a cosechar. El que siembra mucho, mucho va a cosechar. Amén. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué puso Dios o por qué plasmó Dios en la Biblia el ejemplo de una viuda a la hora de dar? Porque las viudas dan más que muchos hombres que ganan mucho. ¿Y saben por qué? Porque su confianza está en el Señor. Amén. Ok, ahora, vean lo que nos dice Jeremías
49:11. ¿Ya lo tienen? Dice, deja tus huérfanos y yo los criaré. Y en mí, ¿qué dice? Confiarán tus viudas. Vayan ahora a Isaías 54, del 4 al 5. ¿Ya lo tienen? Bueno, está en su libro, pero ahí los están pasando ahí. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Y Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Entonces, ¿quién es tu marido? Amén. Isaías 54, del 13 al 15 dice también, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, porque Dios es el Padre de tus hijos. Amén. Y se multiplicará la paz de tus hijos, con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Salmo 146:9 dice, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano, ¿y qué dice? Y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Entonces ya vimos que ¿en qué se esfuerzan las viudas? En confiar en Dios. Amén. En segundo lugar, ¿en qué otra cosa se esfuerzan? En orar a Dios. Vayan por favor a Lucas capítulo 18. Verso 1 en adelante. Del 1 al 8 vamos a leer. Lucas, ¿qué les dije? 18. ¿Ya lo tienen? Del 1 en adelante. Dice así. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad ¿de qué? De orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Yo me pregunto, ¿por qué Jesús usó como ejemplo en esta parábola a una viuda? Porque una viuda, al no tener un marido o en quien sostenerse, ha aprendido a sostenerse o agarrarse o pescarse o colgarse o como quieran, ¿de quién? Del Señor. Y aquí habla de una viuda insistente, de una viuda que oraba día y noche. ¿Cuántas mujeres hay aquí insistentes? Que no se rinden, que oran día y noche porque saben que Dios las escucha. Pero saben también que va a ser en el tiempo de Dios, no en su tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿en qué se esfuerzan también las viudas? No solo en confiar en el Señor, sino también en orar. Porque confían, también oran.
saben que Dios las escucha, saben que Dios está con ellas. Amén. También se esfuerzan en servir a Dios. Hay más servidoras mujeres que hombres. Entonces, ¿por qué? Vean lo que dice Lucas capítulo 2, verso 36 al 38. Porque aquí podemos ver algo importante. ¿Crees que se necesita cierta edad para servir al Señor? ¿Crees que necesitas ser perfecta para servir al Señor? No serviríamos nadie, ¿no? ¿Crees que el tener una edad avanzada, eso te impide servir al Señor? No. ¿A qué edad crees que llamó Dios a Moisés? A los 80. Tenía 40 años cuando salió huyendo de Madián, hacia Madián, y en Madián estuvo 40 años. O sea, cuando Dios le habló a través de la zarza, él tenía 80 años. ¿Ok? Entonces no importa la edad. Y vamos a tratar juntas de analizar qué edad tenía esta mujer. Vamos a leerlo, ¿ya lo tienen? Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido, fíjense bien, presten atención, había vivido con su marido ¿cuántos años? 7, o sea, 7 años duró con su marido desde su virginidad. Y era viuda hacia 84 años. 84 más 7, ¿cuánto da? Sí, 91. ¿De cuántos años crees que se casó? Se casaba, yo ahí le hice un cálculo, pero la verdad, honestamente, yo me equivoqué en ese cálculo. Yo calculé 18 años, pero saben que en aquella época se casaban muy jóvenes, de 15, 16 años. Vamos a suponer de 15. ¿Cuántos llevábamos? ¿Más 15? Ok, yo puse 105. A ver, espérense tantito, yo sumé mal. 87 más 15, porque estamos mal. Tenemos 80 años, estaba de viuda, 7 años duró casada, 87. Más 15, ¿100 qué? 102, no, ok. 80, ay, 84, sí es cierto, ese 4, ok. 106. Yo le calculé, no, entonces calculé bien, porque sí se casaban hasta de 14 años, lo menos, 14 años. Entonces, mínimo, tenía 105 años. Mínimo, ¿sí o no? Ok. Dice, y era una viuda hace 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿De qué manera le servía al Señor? ¿Con ayunos? ¿Con oraciones? Y predicando el evangelio. ¿Sí o no? Les hablaba de Jesús a cuantos entraran. ¿Se puede servir al Señor aunque tengas 105 años de edad? Se ve que estaba bien lúcida esta mujer, ¿no? Entonces, una viuda se esfuerza también en servir a Dios, no importando la edad que tenga. Amén. Ahora, por último, una viuda se esfuerza en trabajar, que fue lo que vimos con Ruth, ¿sí o no? Y bueno, lo vimos con la mujer de Sarepta de Sidón. ¿Qué hizo? Una labor de hombres. ¿Cuál fue? La de recoger los leños. Entonces ella se esforzó
en traer el sostenimiento a su casa, en este caso para alimentar a su hijo y alimentarse ella, ¿no? Hizo labor de hombre, labor que le tocaba al hombre, pero ella se esforzó en servir. Vimos también a Ruth, que se esforzó en espigar y todo eso. Amén. Ahora, ¿qué debemos hacer con las viudas? Primero que nada, vean lo que dice Santiago 1:27. Tenemos que visitarlas en sus tribulaciones. Santiago 1:27 dice lo siguiente. Dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esta palabra visitar proviene del griego episkeptomai y significa inspeccionar, buscar, ir a ver. O sea, si hay alguna viuda acá que está sola, que sus hijos no la pelan y no la sostienen, que sus hijos ni sus nietos la atienden, es nuestra responsabilidad buscar de qué manera podemos ayudarlas. A veces cerramos nuestro corazón, ¿sí o no? Y decimos, ay, tiene manos, que trabaje, qué sé yo. Pero ¿sabes qué? Es nuestra obligación. Y dice, la religión pura y sin mácula. O sea, si tienes temor de Dios, si de veras te dices hija de Dios, tú tienes que ser una persona que tenga empatía con otras personas. Es tu responsabilidad. Si escuchas a alguien o investigas y hay alguien con necesidad, que es una viuda que nadie sostiene, de apoyarla, de ayudarla en lo que puedas. La palabra en sus tribulaciones, dice, la palabra tribulaciones significa presión, oprimir, angustiar, afligir, estrechez, en este caso yo creo que económica, persecución. Entonces tenemos que estar aquí para ayudar también a las demás. Amén. Y vean lo que dice Santiago 2 del 15 al 17. Dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Tú demuestras con tus hechos qué fe tienes en Dios. Tú demuestras con tus hechos si eres hija o no de Dios. Por tus frutos te das a conocer, por tus frutos te van a conocer. Amén. Entonces, si hay dentro de nosotros viudas que de veras lo necesitan, que no tienen hijos ni nietos que los cuiden, que las sostengan, investiga, checa si tú puedes ayudar en algo. Amén. Y bueno, ¿en qué debemos hacer también nosotros? Quería que leyéramos todo, pero ya es muy tarde. Entonces, ustedes en casa lean Lucas 7, 11 al 17. Pero vemos que había una mujer viuda que acababa de morir su hijo. Y solo vamos a leer el verso 13, de Lucas 7, 13. Y dice, cuando el Señor la vio, ¿qué dice? Se compadeció de ella y le dijo, no llores. Oró por ella y resucitó a su hijo. Entonces vemos que Jesús se compadece de las viudas, ¿sí o no? Y lo mismo nos pide a nosotros hacerlo. Ahora, tenemos que también no afligirlas. En Éxodo 22, del 22 al 23, vean lo que nos dice la Biblia. O sea, si tú afliges a una viuda, te estás metiendo directamente con Dios, porque Él las cuida, ¿ok? Vean lo que dice Éxodo 22,
22 al 23. Dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Vean lo que dice también el Salmo 68:5. Dice, padre de huérfanos, ¿y qué cosa? Y defensor de viudas es Dios en su santa morada. No solo eso, vamos también a Deuteronomio 10, 17 al 18, y ahorita lo explico. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano, ¿y a quién? Y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Entonces, meterse con una viuda es meterse con Dios. Así te la pongo. Si tú afliges a una viuda, ¿con quién te vas a meter? ¿Quién la va a defender? ¿Quién la va a proteger? Dios. Piénsalo 3 veces antes de hacerlo. Y por último, y aquí terminamos, nos toca compartir de lo nuestro a las viudas. Amén. Vean lo que dice Deuteronomio 24 del 19 al 22. ¿Ya lo tienen? Deuteronomio 24 del 19 al 22 dice lo siguiente: cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla, una gavilla es un atado de grano, o sea, ya ven que agarran el grano y lo atan como en manojos. Y si se te olvida un manojo ahí, se te olvidó, dice en el campo, no volverás para recogerla, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Con base a este pasaje bíblico, es que Ruth fue al campo a cegar tras los segadores. Estaba esta ley que si iban a cegar el campo, si se les caía algo no lo podían recoger. Era para las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Por eso Ruth iba tras los segadores. Si se les caía algo, ella lo podía tomar. O no podían espigar así minuciosamente el campo. Entonces lo que iba quedando era para los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Es por eso que Ruth fue a espigar al campo, porque ella sabía, bueno, gracias a su nuera, que había esta ley. ¿Qué dije? Perdón, al revés, su suegra, su mamita suegra, ¿ok? Gracias. Entonces, yo lo que veo es que desde la ley, Dios tuvo cuidado de las viudas. Dios puso leyes para que todos, nos está involucrando a todos, sustentemos a nuestras viudas. Tal vez tú eres viuda, pero tienes de mamá una viuda. A ti como hija te toca ayudarla, ¿no? Porque a veces somos bien egoístas. No, sí, yo soy, ayúdenme, ¿no? Pero también asegúrate de tú también ayudar, porque más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Y bueno, aquí terminamos esta lección. Entonces, hoy quiero orar. Primero que nada, pedirle perdón al Señor si no nos hemos ocupado de nuestras viudas. En segundo lugar, si tú eres una viuda
quiero orar para que hoy, si tú no has confiado en Dios, le pidas perdón y entiendas que Él no te va a dejar, que Él es tu marido. Amén. Y bueno, vamos a orar como Dios nos vaya guiando. Entonces tú inclina tu rostro y si Dios en algo específico te habló, habla con Él, platica con Él. Y vamos a orar y dile: Señor, gracias por el cuidado que tú tienes de las viudas. Gracias, Señor, porque a veces no entendemos el cuidado que tú tienes de nosotras. Y hoy te damos las gracias porque eres nuestro marido perfecto. Que aunque el marido físico que tengamos se esfuerce, nunca va a llegar a esa perfección. Y hoy sabemos que tenemos un marido perfecto que cuida de nosotros. Gracias, Señor. Perdónanos, mi Dios, si hemos renegado, si nos hemos quejado, si hemos buscado ayuda donde no debemos. Hoy queremos confiar en ti. Menguar nosotras para que tú crezcas, mi Dios. Y Señor, gracias porque nunca nos has dejado. Ayúdanos también a esforzarnos más como estas viudas ejemplares que hemos visto. Ayúdanos a esforzarnos en ser diligentes, en confiar en ti primeramente, en orar, en servirte, en no hacernos las pobrecitas para que otros nos cuiden o nos den, sino en ser diligentes en lo que podamos ser diligentes. Y Señor, gracias por valorar todo el esfuerzo que han hecho estas viudas aquí en esta congre. Las honramos. Gracias y las felicito y las honramos porque han sido papá y mamá al mismo tiempo. Han llevado esa carga pesada. Y hoy, Señor, te entregamos a todos sus hijos para que tú seas ese Padre amoroso en sus vidas, que puedan conocerte. Y si se han desviado del camino, regrésalos, Padre. Los ponemos en tus manos. Te soltamos a nuestros hijos para que tú tengas cuidado de ellos, sabiendo que tú eres su Padre, ese Padre perfecto que necesitan nuestros hijos. Gracias, mi Dios. Y en ti confiamos. Y en tu nombre, Jesús, oramos. Amén, Señor.